Hoy es 1 de mayo, ¿no? ¿En serio? Todo el día, va lo que queda. Bien. ¿Qué festejamos el 1 de mayo? El Día del Trabajador. El Día del Trabajador, Bien. ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué más hoy? ¿Qué más festejamos hoy? Muy bien, el cumpleaños del liceo. Entonces, hay 2 cosas. El juego consiste en 2 cosas. Va, en realidad una, ¿no? Pero vamos a ver los oficios que hay en la Biblia. Algunos de los oficios que hay en la Biblia. Y ustedes tienen que adivinar qué oficio es. Depende del personaje. Pero hay una caripela especial en esas fotos que la vamos a hacer. A ver, ahora. ¿Cuál era la ocupación de Abel? Pastor. Te dije yo primero. ¿Quién contestó? Yo. No, yo dije primero que Joaquín. Eliseo fue primero. Gracias, Eliseo, gracias. Muy Pasate, Layo. bien. Sí. Vamos con la segunda. Pescador. Pescador. Ahí Joaquín contestó, me parece, ¿no? Pescador. Joaquín. No veo muchas mujeres igual ahí. ¿Qué pasó? Priscila está acá, pero está sin cámara porque está con la otra compu. Pero puede contestar, Priscila, igual. Pero puede contestar. Yo te aviso si ella quiere contestar. Así ella puede. Antes de dedicar su vida a Cristo, Ahí va la otra. ¿Cuál era la ocupación de Lucas? Médico. Apóstol. Joel. ¿Quién respondió? Joel, Joel. Lourdes. Ocupación no es lo mismo. Lo mismo. Joel. Bueno, entonces vamos por nombre. Eliseo, el segundo contestó Joaquín, ¿no? Sí. pregunta, Y ahora Joel. Esperá que Eliseo quiere preguntar algo, Lu. pregunta. ¿Puedo responder? No. No, dice Lionel. ¿De Pero qué? somos pocos, así que sí, puede responder. Claro, Hasta Lionel. 2 veces podés responder. Aparte de tu cumpleaños. ¿Quién respondió el último? Joel. Joel. Eliseo. No, Joel. Joel. Hijo médico. Y ahora, Me aburro. Te aburre. Repete. Joaquín es el que mide el rating, Lourdes. Cazador. Cazador. Yo Cazador. Te dije primero yo. Sí, ya lo dije. Mentira. Joel contestó, Lourdes. dijo? Mentira. Joel. Mentira. Yo. No, Yo dije cazador. ya no hablas más. No tenés pruebas. Vos sos famoso. Pero tiene testigos. Está capturado acá. Ya sos condenado. No puedo más. ¡Ay, bien! Dale, Gracias, papá. Un montón, pero Está en hay un cámara montón de lenta, fotos, va no todo. pensé que con... Está muy lento mi celular. Sí. Ah, ¿qué? ¿Vos todo eso lo estás manejando de tu celu? Es una Así que genia. 2 más y terminamos. Lu, ¿todo eso, Dime. todo eso lo manejás desde tu celu? Yes. Mirá vos, yo pensé que tenías una laptop o algo ahí. Una Apple. Dice. Sergio. Gobernador. No. Daniel, sí. El que dijo gobernador. Yo dije gobernador. ¿Quién dijo? Yo. No, Joaquín no fue. Yo dije, no fue. Uy, no escuché yo. Yo justo me fui, distraje. Fuimos todos. No, Giselle. ¿Qué? Me distraje, perdón. No, yo fui. ¿Quién dijo? Me están estafando. Mentira. Digan la verdad, no sean mentirosos. Ah, fue Emanuel. Yo. Ah, Fui yo, Emanuel fui yo. Silva. Tenés que mirar ahí. No. Fui yo. Fui yo. ¿Quién dice yo? Julián. Ya está, me voy a decir.
¿Quién fue? Yo. Vamos a verlo. Pero igual, no. ¿Pero quién es yo? ¿Quién dice yo? Decí tu nombre, Nini. Emanuel, ¿viste? Fue Manuel. Lourdes. Emanuel contestó. Emanuel, el hijo de José el carpintero. El último. Acá solamente responden los que ya respondieron. Ah, yo. Te voy a ganar, Liceo, vamos a ver. Mirá Sí, vos. recién lo conozco. Acá lo Emperador. mató, ¿eh? Era este. Emperador. Mago. Platero. Emperador. mago, Lourdes. Mago. Lourdes, ¿Quién dijo emperador. mago? Eliseo dijo mago. Yo dije. ¿Y quién Yo dijo dije mago. emperador? Yo. Yo digo platero. Yo digo mago. Él dice que es platero. No, ¿Y qué no es. es? Emperador. ¿Qué es, Olmedo? ¿Qué es? Vamos a hacer la respuesta. No me acuerdo. Vamos a ver. ¿Quién ganó? Ganó Joel. Ay, ¡No! Una estafadura Todo total. de la casa. Tapadura. Tapadura. sí. Un aplauso para Joel. Se lo merece. Vamos a Hechos 19:24. Antes de nuestro tema. Hechos 19:24. Hechos 19:24. ¿Tienen título arriba del versículo 23? ¿Cuál es el título? ¿Qué título tienen? Alboroto en Éfeso. Exactamente. Hubo problemas. ¿Por qué hubo problemas? ¿Hechos cuánto? Hechos capítulo 19. Desde el versículo 23. Resulta que Pablo había comenzado a predicar el evangelio allí, estaba enseñando en Éfeso, y se armó un lío bárbaro. Miren lo que dice el versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio. ¿Cómo era ese disturbio? Lo pequeño acerca. Versículo 23 del capítulo 19. No pequeño. Exactamente. Un disturbio no pequeño. ¿En base a qué era este disturbio? Un pequeño acerca del camino. En esa época los creyentes eran llamados los del camino. ¿Sí? Porque un platero, versículo 24, porque un platero llamado como Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Demetrio era un escultor, era un artista. ¿Qué es lo que hacía él? Él hacía muñequitos de la diosa Diana. ¿Vieron como esos que hacen los... Hola, Johnny. ¿Vieron como esos que hacen... Los que hacen las estatuas de las vírgenes? Todas esas estatuas, ¿sí? Este hombre lo que hacía era templecillos de Diana. ¿Y qué dice acá? Que hacía templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. O sea que el templecillo de Diana, las estatuitas de Diana, ¿se vendían bien o se vendían mal? Bien. Se vendían bien ahí. O sea, ganaban plata. Es como aquel que vende droga, ¿no? A él le conviene que haya drogadictos, así se vende bien. ¿Sí? Versículo 25. A los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio,
dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Se dieron cuenta acá lo que pasaba? Están todos siguiendo la lectura, ¿no? Hechos capítulo 19. Demetrio reunió a todos los artífices, a todos los artistas, a todos los que hacían templecillos de Diana, haciéndoles dar cuenta de que estaban ganando menos plata. ¿Por qué? Porque Pablo con la predicación del Evangelio estaba haciendo que la gente ya deje de adorar a la diosa Diana. Entonces no les convenía monetariamente. Entonces es así que Demetrio reúne a toda esa gente y hace un plan. ¿Un plan para qué? ¿Para felicitar a Pablo? Versículo 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Bueno, se armó un lío bárbaro. ¿A quiénes fueron para buscar y patotear, o sea, para pegar? En este caso, primero a los que encontraron que eran amigos de Pablo, a Gallo y a Aristarco. Ellos querían destruirlos a ellos porque ellos tenían un mensaje que cambiaba las vidas. Cambiaba las vidas de tal manera que la gente dejaba de adorar a Diana. Entonces la gente ya no compraba templecillos de Diana, ya no iba al templo de Diana, porque sabían que eso era mentira. ¿Se dan cuenta? Esa es la predicación verdadera del Evangelio. Eso es lo que causa el Evangelio en las vidas de las personas. Las transformas, son diferentes. Por eso fijémonos, cuando predicamos, tenemos que orar justamente para que sea siempre el que Dios sobre. Porque si nosotros predicáramos más, quizás tendríamos más resultados. Los resultados van a depender siempre de Dios, siempre van a depender de Dios. Pero vos fíjate qué loco que sería que por predicar el Evangelio cada vez menos chicos vayan a bailar. Bueno, ahora no puede ir nadie a bailar porque está todo cerrado por la cuarentena. Pero, ¿se imaginan después, si es que salimos de esta pandemia, que haya menos que compren drogas, que haya menos que gente que vaya a bailar? Eso es un efecto que causa cuando vos predicás el Evangelio. El pecado se deja de hacer, entonces el pecado deja de dar ganancia. No sé por qué, bueno, sé por qué, porque estuvimos hablando de Demetrio, pero me parece importante resaltar eso. Vamos a nuestro tema, que es acerca del arrebatamiento, ¿sí? Estamos todos ahí, ¿no? No, yo siempre el micrófono lo dejo, porque, no importa, lo dejo el micrófono para que si alguno tiene alguna pregunta, la vaya haciendo. Ahora, por ejemplo, voy a preguntar algo. ¿Se escucha o no? Sí. Ah, listo. Bárbaro. Me dio un poco de temor. Pero bueno, perfectamente noto que se escucha. Vamos a seguir con nuestro tema, que es el arrebatamiento. Y ahora vamos a ver cuándo vamos a ser arrebatados, ¿sí? Ya estuvimos considerando en lo anterior, ya este es el tercer viernes que hablamos del arrebatamiento, seguramente va a haber un cuarto y un quinto, pero ahora vamos a ver el cuándo. Decime, Eliseo. Pero no era que no se sabía cuándo nos va a arrebatar Dios. Ah, no, muy bien, Eliseo. No me refiero a año, mes y día. Me refiero en qué parte vamos a ser arrebatados. Porque acuérdense que la gran discusión está planteada en que hay muchos que piensan
que este suceso del arrebatamiento va a pasar después de la tribulación. ¿Sí? El gran problema es ese, que muchos enseñan que los creyentes en Jesucristo, los que hoy creen en Jesucristo, vamos a pasar por la tribulación. ¿Sí? Entonces por eso estamos tratando de ver bíblicamente que nosotros los creyentes en Jesucristo no vamos a pasar por la tribulación. No vamos a pasar. Vamos a ser quitados antes. ¿A ese cuándo me refiero? ¿Sí? A ese cuándo me refiero. Que vamos a ser quitados antes que esto. Muy bien, entonces vamos a 1 Corintios capítulo 15. No es que estamos viendo, no estamos estudiando la fecha, sino el suceso que vamos a ser arrebatados antes de la tribulación. Y de esos tenemos que estar tranquilos, ¿sí? ¿Por qué? Porque más que nada en estos tiempos se van a escuchar muchísimas cosas. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Yo no sé si tienen... ¿Qué título tienen arriba del versículo 20? Si es que tienen algún versículo. Algún título, digo. No sé. 1 Corintios 15, 20. No. ¿Tienen algún título? ¿Vos, Pri, tenés algún título? No. Antes. Sí, el 15. ¿El 15 qué dice? La resurrección de los muertos. Ah, muy bien. Arriba del 15. La resurrección de los muertos. Ahí está, la resurrección de los muertos. Muy bien. 1 Corintios 15, 20 dice así. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. ¿Vieron acá la palabra dormir? La palabra dormir aparece otra vez y muchas veces va a aparecer para describir lo que nosotros conocemos como muerte. Una persona, cuando deja de latir su corazón, no es que se acabó, sino que está durmiendo. Ese concepto nos tiene que quedar absolutamente claro. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias. ¿Primicias qué significa? Las primeras cosas. Las primeras cosas. Muy bien, Joel. Primero, ¿sí? Primero, primicias de los que durmieron es hecho. Versículo 21. O sea, atención con esto. Es el primero de los que resucitó de esta nueva era de la iglesia. ¿Está bien? Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Dígame una cosa, ¿por cuál hombre entró la muerte? Por Adán. Justamente por Adán nosotros hoy estamos todos condenados. O mejor dicho, la gente que no ha reconocido, que no ha recibido a Jesucristo como su único Señor Salvador, todos están muertos en sus pecados. Ahora, ¿por qué? Porque Adán pecó. Él es el que ingresó la muerte. Versículo 21 otra vez. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y ese hombre es Jesucristo. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren. ¿Vieron que es muy repetitivo lo que está diciendo acá Pablo? Lo que pasa es que siempre cuando uno lee la Biblia y encuentra cosas que son repetidas, es porque son muy importantes y tienen que estar claro en nuestra mente para poder entender la Biblia. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, que dice, todos serán ¿qué? Serán vivificados. Muy bien. Vivificados. Versículo 23 ahora. Pero cada uno en su debido orden. O sea, todos vamos a resucitar. ¿Pero qué dice el versículo 23? Pero cada uno ¿qué? En su debido orden. Muy bien.
Este versículo es clave. Todos van a resucitar, pero cada uno en su debido orden. No todos van a resucitar ya mismo, sino orden. Va a haber un orden acá, ¿sí? A ver, esto lo traigo un poquito más. Ahí está. Acá va a haber una resurrección. Y acá va a haber otra resurrección. Y también va a haber otra resurrección. Hay mucha, la resurrección. O sea que miren, quiero que me entiendan una cosa. Vamos a volver a la lección 1 que tuvimos. ¿Recuerdan? Cuando hablamos de la venida de Jesucristo, hablamos de la venida en dos partes. Cuando Jesucristo viene por los suyos, o sea que viene a trasladar a la iglesia, ¿se acuerdan de esa palabra en vez de arrebatamiento? Trasladar a la iglesia viene por, o sea, viene por para agarrar a los suyos. Y cuando hablamos de segunda venida, hablamos que Él viene con los suyos, que es cuando se hace visible. Primero Él viene de manera invisible, pero después Él viene de manera visible. Ay, ay, ay. No sé si me están siguiendo. ¿Por qué? Porque muchos dicen, entonces Jesús va a venir 2 veces. Así dicen, ¿eh? Jesús va a venir 2 veces entonces, porque primero viene acá y después viene acá. No, Jesús viene una vez. Y eso que se llama segunda venida, no significa solamente esto, significa estas dos partes juntas. Como la resurrección. La resurrección va a ser efectuada para las personas una sola vez, pero en diferente orden. O sea que eso tenemos que tratar de entender cómo se expresa la Biblia. Dice entonces, pero cada uno en su debido orden, versículo 23. Cristo, las primicias. ¿Quién va a resucitar primero y resucitó? ¿Quién dice? Cristo, muy bien. Después, ¿qué dice? Luego los que ¿qué? Los que son de Cristo. ¿En qué? ¿En? Su venida. ¿Vieron? Su venida. Esta es la otra resurrección. La otra resurrección de la que habla la palabra de Dios es esta, amigos. Acá, cuando Jesucristo en su venida venga a buscar a sus hijos. Es resurrección. Y mira, el versículo continúa en el 24. Mira lo que dice. ¿Qué dice? Luego, versículo 24, el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Miren, después va a haber otra resurrección, y esa resurrección va a ser al final de este periodo, de periodos de 1000 años, después de que Él reinó acá 1000 años. Acá tendría que poner un número acá para que puedan entender mejor. 1000. Pero vieron, acá se describen, en estos versículos se describen 3 resurrecciones. La resurrección de Jesucristo, la resurrección de la iglesia y la resurrección después de la tribulación. Ahí van a resucitar todos los que abrazaron la fe en Jesucristo durante los años de la tribulación. Y ellos van a resucitar junto a los santos del Antiguo Testamento para reinar con Jesucristo durante 1000 años. Eso significa que nosotros, esta es una prueba, este pasaje, de que nosotros vamos a resucitar, o mejor dicho, las personas que, por ejemplo, hay hermanos que ya no están con nosotros, ellos van a resucitar cuando venga el arrebatamiento. Resurrección. Este es un pasaje que nos enseña eso. Después podríamos seguir leyendo el versículo
y meternos en qué significa la resurrección, cómo va a ser y todo ese asunto. Pero no lo vamos a hacer. Pasamos directamente al versículo 51 y repasamos ese versículo, que dice así: he aquí os digo un misterio. No todos, ¿qué dice? Nos dormiremos. Muy bien, o sea, no todos vamos a morir, pero sí todos, ¿qué? Seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en el tiempo mínimo que pueda haber, en un átomo de tiempo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y todos los muertos serán resucitados incorruptibles y todos seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Versículo 51 otra vez, acordate, misterio. Pablo acá está develando un misterio. Pablo está acá revelando algo que antes no se sabía hasta ese momento. Esto les repito, ¿por qué? Porque hay muchos hoy en día que no creen que hay arrebatamiento. Dicen que eso es algo que se dice ahora y que es mentira. No sé si vieron ese video de Los Simpsons. Mejor dicho, hay un capítulo de Los Simpsons en donde se burlan del arrebatamiento. ¿Lo pudieron ver todos? Sí. ¿Vieron? Es tremendo. Sí. Vos decís, wow, estos tipos la tienen clara. Obvio que lo usan en tono de burla. Pero ellos saben qué condiciones hay acerca del arrebatamiento. Que solamente el Señor se va a llevar a los hijos de Dios. Por ejemplo, ahí aparece un hombre que era religioso, se queda ahí en el arrebatamiento. Aparece un gay, ahí ponen un gay, y se queda en el arrebatamiento. Incluso hay una pequeña burla acerca de que, ha desaparecido el bebé que justo iba a bautizar. Y ese fue el que desapareció, ¿no? Como si fuera que los bautizados son los únicos. O sea, ellos ponen el toque de burla. Pero es increíble cómo realmente el mensaje acerca del arrebatamiento ya fue esparcido por todos lados. Y es algo que pronto va a pasar. Vamos a ver otros versículos más que nos hablan acerca de que nosotros no vamos a estar en la tribulación. Y para eso tenemos que ir a 1 Tesalonicenses capítulo 4, desde el versículo 13. Alguien que lea desde el versículo 13 al 18. Y el que lea este pasaje del 13 al 18, póngale énfasis en el versículo 18, ¿sí? 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Alguien que lo lea, por favor. Yo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, que vivimos, hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Muy bien, mis hermanitos queridos, ¿sí? ¿Por qué estamos hablando del arrebatamiento? ¿Por qué hoy más que nunca es necesario que hablemos del arrebatamiento? Por lo que dice el versículo 18. Por tanto dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué palabras hay que alentarse? De que seremos arrebatados. Exactamente, Lucas. Con el mensaje de que seremos arrebatados. ¿Por qué? Porque había mucha pena, había mucho dolor, había mucha angustia. Y se esperaba, y en esa época, y todavía esperamos, que venga un gran juicio sobre toda la tierra. Que sin duda nos va a poner mal, nos pone mal. Por ejemplo, es increíble, pensamos en que estamos encerrados ahora, y andás a ver cuándo vuelven las clases, y esto y el otro. Pero es parte. Creo que más de uno de ustedes ha dicho, Señor Jesucristo, te pido que vengas. Bueno, ¿sabes qué? Todo esto que está pasando implica que Jesucristo regresa pronto. Pero lo más importante es entender y tener paz
de que no va a pasar lo peor mientras estemos nosotros. O sea, cada cosa mala que veamos en la calle, cada noticia mala que escuchemos, lo que tenemos que pensar es, esto no es lo peor. Eso es lo que tenemos que pensar para poder tener paz. Esto no es lo peor. Recordemos lo que leímos recién. Vamos ahora a 1 Tesalonicenses 1:10. 1 Tesalonicenses 1:10. Dice así. A ver, esto quiero que lo lea Lucas. Léelo, Lucas Olmedo. 1:10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Muy bien. Nos libra de la ira venidera. Este es un versículo que nos habla de que nos va a librar de la tribulación. Miren, voy a leerles desde el versículo 5, ¿sí? Presten atención. 1 Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena seguridad, en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra, ¿qué dice ahora? En medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. Acá en esta parte, a gran tribulación, se refiere a las muchas pruebas que uno va a pasar a causa del Señor. En medio de gran tribulación, ustedes recibieron con gozo. Mi querido amigo, amiga, ¿sabés qué? Vos y yo no fuimos llamados para estar bien como amigos con el mundo. No, justamente para hablar de Jesucristo. Y cuando hablemos de Jesucristo, nos van a tratar como locos, nos van a despreciar. El Señor nos manda a vivir vidas santas. Por eso cuando nos invitan a bailar decimos, no viejo, no quiero eso. Bueno, yo ya estoy grande, a mí nadie me invita, pero yo en todo el tiempo que viví en la secundaria, era todos los días tener que estar marcando una diferencia. Y vamos a ser despreciados, y eso se va a atribular, nuestro corazón se pone triste. Cuando viene la prueba de que te gusta un chico, una chica, en esta edad que no te corresponde, y vos sabés que tenés que decir que no, vas a sufrir, pero lo vas a hacer por el nombre del Señor. O cuando de repente te guste una persona que no es de Jesucristo, que no es del Señor, vos tenés que decir que no, porque Dios claramente enseña de que no te tenés que unir en yugo desigual. Y tu corazón, ¿sabés qué? Va a sufrir, pero lo vas a hacer con gozo. Y eso es lo que vivían los hermanos en la iglesia tesalonicenses. Con gozo del Espíritu Santo. Yo te quiero hacer acordar una cosa. Netflix, ¿dije bien? YouTube, Sí. Flow, Amazon, todo el entretenimiento que hay hoy en día es solamente para reemplazar el verdadero gozo que nos puede dar el Espíritu Santo. Y el gozo en el Espíritu Santo está en conocer de su palabra y obedecerla. Hay mucha aventura en eso cada día, ¿eh? Hay mucho desafío. Versículo 7, ¿qué dice? De tal manera que habéis sido, ¿qué dice? Ejemplo a los de Macedonia y de Acaya, que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos, como veíamos recién lo que pasaba con Demetrio queriendo vender templecillos de Diana, pero esto es en otra ciudad, es en la ciudad de Tesalónica. Dice, se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Recién veíamos que la gente servía en el capítulo de Hechos que leímos, la gente servía en un templo a dioses hechos de manos, que no están vivos. Pero nosotros, amigos, servimos al Dios vivo y verdadero.
Y que dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mis amigos, Jesucristo nos salvó para que vivamos bien. Vamos a sufrir, pero quizás seguramente no tanto como seguro que no tanto como lo que va a pasar muy pronto en la tribulación. Antes vamos a ser arrebatados. Ese es un versículo de 1 Tesalonicenses. Versículo 18 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 4:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Te leo un último versículo y ya cortamos, ¿sí? Capítulo 5, versículo 9. Mirá lo que dice. Léelo, Antonella, ¿te animás a leerlo? 1 Tesalonicenses 5:9. Si puede leerlo. O Emma. ¿Está Emma ahí para que lo lea? Dale. 5:9 de 1 Tesalonicenses. Porque Dios no nos ha llamado para castigarnos, sino para que recibamos la salvación, porque Dios nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Ahora, este texto está puesto en el contexto de que Jesucristo regresa. Jesucristo viene y la gente lo que va a decir es paz y seguridad. Mirá lo que dice el versículo 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Acá está hablando acerca de la segunda venida del Señor. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Esperamos lo mejor, no esperamos lo peor. Nosotros tenemos esperanza, estamos esperando lo mejor. Así que no te aflijas, orá. ¿Y sabes qué? ¿Cómo tenemos que orar ahora? ¿Sabes cómo tenemos que orar ahora? Diciéndole al Señor así: Señor, no sabemos hasta cuándo va a durar esto, pero te pedimos que esto se acabe para poder salir a la calle y predicar tu palabra. Quizás tengamos que pedir perdón al Señor porque no lo estuvimos haciendo todos los días como tendríamos que haberlo hecho cuando podíamos caminar en la calle. Y decirle así al Señor: Señor, queremos predicar otra vez en la calle. Quita todo esto para que podamos volver. Pero si vas a regresar, ven ya mismo. Si vas a venir a buscarnos, ven ya mismo. Mis amigos, tenemos que hacer notoria la fe en Jesucristo, no solamente por portarnos bien, sino hablando, predicando. Como era conocida la fe de los tesalonicenses, como leímos en el capítulo 1. Vamos a orar ahora, cerramos los ojos, ¿sí? Dios Santo, te damos gracias por tu palabra. Dios mío, queremos hacer notoria la fe que tenemos en ti. Por eso te rogamos y te pedimos en nombre de Jesucristo que tú nos ayudes a ser valientes y a predicar. A decir que te amamos, a decirle a la gente que se arrepienta y que crea en ti, porque tú moriste en la cruz y resucitaste. Te lo pedimos, Señor. Y te pedimos también por esta pandemia, para que se acabe ahora mismo, si es tu voluntad. Porque si tú no vienes aún a buscarnos, quisiéramos estar en la calle predicando, Señor. Si vas a venir, Señor, ven pronto, ven ya. Y si no, sácanos a la calle, Señor, para predicar. Perdónanos por no haberlo hecho todos los días como tendríamos que haberlo hecho en la escuela. Sin cansarnos, porque tú realmente vienes pronto y eso es lo que nos está mostrando. Te lo pedimos. Te pedimos que podamos tener esperanza, que podamos estar contentos y felices, porque ahora tú nos estás protegiendo. Y te pedimos por nuestros hermanos misioneros y otros más que están sufriendo en este momento por predicar tu palabra. Protégelos. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén.